Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes y que, sinceramente, creo que ya era hora de analizar a fondo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz talentosísima que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Can Yaman, otro actor turco con un atractivo innegable y, bueno, digamos que una reputación que a veces lo precede. El título lo dice todo: Demet Özdemir explota. ¿Qué dijo de Can Yaman y sus escándalos? Sí, vamos a desentrañar esa bomba que ha explotado, o que al menos eso parece, y a ver qué hay de cierto en todo este revuelo. Pero antes de que empecemos a destapar secretos y analizar declaraciones, no olviden suscribirse al canal si les gusta el chismecito del bueno, las noticias frescas del mundo del entretenimiento turco y, en general, pasar un rato ameno conmigo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, arranquemos. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de talento, belleza y, por supuesto, drama. Y cuando dos figuras tan populares como Demet Özdemir y Can Yaman están involucradas, la cosa se pone aún más interesante. Ambos actores alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador, donde su química en pantalla era palpable. Esa química traspasó la pantalla, alimentando rumores sobre una relación sentimental entre ellos. Rumores que, por cierto, nunca fueron confirmados oficialmente. De hecho, ambos siempre han mantenido una postura bastante ambigua al respecto, dejando que el público especule y sueñe con un romance que quizás nunca existió. Y es que la magia de Erkenci residía precisamente en esa conexión innegable entre Sanem y Can, personajes que interpretaban Demet y Can, respectivamente. Era una química que, queramos o no, nos hacía creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la fuerza del destino. Sin embargo, después de Erkenci, las carreras de Demet y Can tomaron rumbos muy diferentes. Demet se consolidó como una de las actrices más solicitadas en Turquía, protagonizando exitosas series y películas, demostrando su versatilidad y talento actoral. La hemos visto en roles cómicos, dramáticos, e incluso en papeles que desafían los estereotipos de género. Demet ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a cualquier personaje y de transmitir emociones genuinas al público. Su ascenso fue meteórico y cada proyecto que tomaba parecía catapultarla aún más alto en la industria. Además, Demet se ha convertido en un referente de estilo y una influencer con millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una figura aún más influyente en el mundo del entretenimiento turco. Can, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde también cosechó éxitos, aunque su imagen pública se vio envuelta en varias controversias. Su físico imponente y su carisma le abrieron puertas en el mercado italiano, participando en series de televisión y campañas publicitarias. Sin embargo, a diferencia de Demet, Can no ha logrado escapar de la polémica. Sus declaraciones y su comportamiento en algunas ocasiones han sido cuestionados y criticados, generando debates sobre su actitud y su forma de manejar la fama. La transición a un mercado internacional no fue tan fluida como se esperaba, y la sombra de los escándalos comenzó a perseguirle. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. La reputación de Can Yaman, al menos en ciertos círculos, se ha visto empañada por algunos incidentes y declaraciones que han sido considerados machistas o inapropiados. Algunas entrevistas y comportamientos del actor han generado críticas y debates sobre su actitud hacia las mujeres y su forma de manejar la fama. Estas controversias han sido ampliamente comentadas en redes sociales y medios de comunicación, afectando su imagen pública. Desde comentarios sexualmente sugestivos hasta actitudes consideradas irrespetuosas hacia sus compañeras de trabajo, Can ha acumulado un historial de incidentes que han generado indignación y decepción entre algunos de sus fans. La controversia no se ha limitado a Turquía, sino que ha trascendido fronteras, llegando a medios internacionales y generando un debate global sobre el comportamiento de las celebridades y su responsabilidad social. Entonces, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué piensa Demet de todo este revuelo alrededor de Can? ¿Cómo se siente al ver a su ex compañero de pantalla envuelto en escándalos? ¿Ha expresado alguna opinión al respecto? La respuesta a estas preguntas es lo que ha generado tanta especulación y expectativa entre los fans de Erkenci y del mundo del espectáculo turco en general. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja de lo que parece. Demet Özdemir siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada en cuanto
toda su vida personal y muy cautelosa con sus declaraciones públicas, especialmente cuando se trata de temas delicados o que involucran a terceros. Por lo tanto, no esperen una declaración explosiva y directa de Demet criticando o atacando a Khan. Eso no va a pasar. Demet ha demostrado ser una maestra en el arte de la diplomacia, evitando meterse en problemas y manteniendo una imagen pública impecable. Su enfoque siempre ha sido su trabajo y su carrera, y no está dispuesta a arriesgarlo todo por una controversia. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido algunas declaraciones indirectas, comentarios sutiles y gestos que han sido interpretados por los fans y los medios como una forma de expresar su opinión sobre la situación de Can Yaman. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Demet ha enfatizado la importancia del respeto hacia las mujeres, la igualdad de género y la necesidad de utilizar la plataforma pública para promover valores positivos. Estas declaraciones, aunque no mencionaban directamente a Khan, fueron interpretadas por muchos como una crítica implícita a su comportamiento. Es como si Demet estuviera enviando un mensaje subliminal, utilizando su voz para defender los derechos de las mujeres y condenar cualquier forma de discriminación, sin mencionar directamente el nombre de Khan. También es importante tener en cuenta que después de Erkencikus, Demet y Khan no han mantenido una relación cercana. De hecho, se dice que su relación profesional se enfrió considerablemente, y que no han vuelto a trabajar juntos ni a interactuar públicamente en eventos o redes sociales. Esta distancia también ha sido interpretada como una señal de que Demet no está de acuerdo con las acciones o declaraciones de Khan. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que Demet haya decidido alejarse de Khan para proteger su propia imagen y evitar ser asociada con sus controversias. La falta de interacción entre ambos ha alimentado aún más los rumores y la especulación sobre su relación. Ahora, volviendo a la supuesta explosión de Demet, es importante analizar de dónde viene esa idea. En los últimos meses, han circulado varios rumores y noticias falsas sobre declaraciones explosivas de Demet sobre Khan. Estas noticias, en su mayoría, provienen de fuentes poco confiables y no han sido verificadas por la propia Demet ni por su equipo de representantes. Es crucial ser cautelosos con este tipo de información y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. La proliferación de noticias falsas y rumores es un problema creciente en la era digital, y es importante ser críticos y verificar la información antes de compartirla o creerla. Pero, entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos? Sabemos que Demet Özdemir es una actriz profesional y talentosa que se ha enfocado en construir una carrera sólida y respetable. Sabemos que es una persona reservada y cautelosa con sus declaraciones públicas. Sabemos que no ha expresado públicamente críticas directas hacia Can Yaman, pero que ha hecho declaraciones que pueden ser interpretadas como una crítica implícita a su comportamiento. En definitiva, sabemos que Demet es una mujer inteligente y ambiciosa que sabe cómo jugar el juego de la fama y que no está dispuesta a poner en riesgo su carrera por nada ni por nadie. También sabemos que la relación entre Demet y Khan se enfrió después de Erkencikus, y que no han mantenido una relación cercana desde entonces. Y por último sabemos que hay muchos rumores y noticias falsas circulando sobre sus supuestas declaraciones explosivas, por lo que es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos. La realidad es que la relación entre Demet y Khan es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. En resumen, la realidad es que no hay una explosión literal de Demet Özdemir sobre Can Yaman y sus escándalos. No hay una declaración pública y contundente en la que Demet critique o ataque a Khan. Sin embargo, sí hay una serie de indicios y señales que sugieren que Demet no está de acuerdo con su comportamiento y que ha preferido mantener una distancia profesional y personal. La ausencia de una declaración explosiva no significa que Demet no tenga una opinión sobre el tema. Simplemente significa que ha elegido cuidadosamente sus palabras y que ha preferido expresar su opinión de manera indirecta. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona independiente y que tiene derecho a tener sus propias opiniones y sentimientos sobre la situación de Can Yaman. Y también es importante respetar su decisión de no expresar públicamente esas opiniones de manera directa y contundente. Al final, ella es una profesional que busca proteger su imagen y su carrera, y que prefiere enfocarse en su propio trabajo y en sus propios proyectos. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e inteligente que sabe cómo navegar por el complicado mundo del espectáculo sin dejarse arrastrar por la polémica. Así que en lugar de buscar una explosión UE quizás nunca existió, es mejor analizar la situación con objetividad y tratar de entender la postura de Demet Özdemir desde su perspectiva.
Ella es una actriz talentosa y una persona reservada que ha sabido navegar por el complicado mundo del espectáculo sin meterse en demasiados problemas. Y eso, en sí mismo, es un logro admirable. Demet ha construido una carrera sólida y respetable gracias a su talento, su trabajo duro y su inteligencia, y no está dispuesta a ponerlo todo en riesgo por una controversia. Y ahora, llegando al final de este vídeo, espero que les haya gustado este análisis a fondo del tema de Method Demir y Can Yaman. Espero que haya sido informativo y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Recuerden que es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. La verdad es que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones, y es importante separar la realidad de la ficción. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo, ¿qué opinan de todo este tema? ¿Creen que Demet debería expresar su opinión de manera más directa? ¿O creen que está bien que se mantenga reservada? Me encantaría leer sus opiniones. La opinión del público es muy importante para mí, y me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que trato en mi canal. Y recuerden, manténganse informados, sean críticos y no se crean todo lo que ven en Internet. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos pronto.